Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Amén. ¿Cuántos vinieron a deleitarse en el Señor? ¿Cuántos vinieron a disfrutar y a celebrar su victoria el día de hoy? Hemos declarado que este año es el año de la victoria. Por lo tanto, el pueblo de Dios y esta casa tiene que caminar en pos de la victoria, celebrando su victoria, declarando que todo lo que aún no tiene ya lo recibió, y creyendo que todas y cada una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo nos van a ser entregadas este 2023. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ya Dios comenzó a entregar, ya Dios comenzó a hacer, ya Dios comenzó a obrar. ¿Cómo no voy a creer en un Dios como el que usted y yo tenemos, si ha hecho todo lo que ha hecho posible para que este lugar esté abierto el día de hoy, y que usted y yo podamos estar aquí alabando y glorificando su nombre, exaltándolo y diciéndole que Él es el grande, que Él es el fuerte, que Él es el poderoso, y que a Él venimos a este lugar a alabar y a exaltar? Él es bueno, Él es grande, y a usted y a mí nos demostró ya que está con nosotros. ¿Cómo saber que Dios está detrás de todo? ¿Cómo saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo saber que Dios está en medio del asunto? Porque todo se va acomodando de acuerdo a lo que Él ha dicho. Porque tenemos que ver el cumplimiento de las promesas y de la profecía para saber que lo que se nos habló es de Dios, y lo que Dios habló de casa de oración es 100% real, porque ya lo estamos viendo. Amén. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios, amén, y al pastor por tenerme en cuenta para este privilegio. Yo siempre que vengo a predicar me pongo nerviosa y siempre me siento inmerecedora. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mí, me recuerda que no soy yo hablando, que Él es Él a través de mí haciendo las cosas. Me da paz y me da tranquilidad de saber que Él es el que va a hablar a través de mí en esta noche. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Abra su Biblia. Vamos a leer unos cuantos versículos para poder entrar en el mensaje. Quiero hablarle de la obediencia, quiero hablarle de la guianza del Espíritu Santo, y quiero hablarle del carácter de alguien que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, 23. Simultáneamente también vamos a estar leyendo Deuteronomio 28, 1, y vamos a quedarnos derivando Primera de Corintios 1, 21. El que quiera lo anota y lo busca después. Voy a comenzar con Juan 14, 23, y dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Dice el libro de Deuteronomio 28, 1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Vamos a leer también en el libro de Isaías, capítulo 61, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel. Oramos. Oh Señor, en esta hora, Padre Santo, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndome, Padre, de acuerdo a como tu Espíritu quiera tratar y hablar con cada uno de nosotros, Padre Santo. Yo te pido, Señor Jesús, que edifiques a cada uno de mis hermanos, así como me has edificado a mí, Padre Santo, cuando me diste esta palabra, Señor Jesús. Oh Padre, que tu Espíritu tenga la libertad que tu Espíritu merece en este lugar, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Y puede tomar asiento. Aleluya. Hablar de la obediencia
Cuando alguien va a hablarle de la obediencia, desde ya sabemos como que nos van a regañar, ¿verdad? Pero yo no he venido a regañar. Yo he venido a hablarle de una obediencia que ya se nos enseñó, una obediencia que ya se nos mostró cuando el Hijo de Dios vino a este mundo y caminó en obediencia y sufrió en obediencia y anduvo en obediencia para cumplir la palabra del Padre en esta tierra. Así que nada que no se pueda hacer nos está demandando Jehová. Simple y sencillo, obediencia. ¿Por qué quiero hablar de la obediencia? Porque el Espíritu Santo me ministraba y me hacía sentir. La iglesia de Dios, los ministros de Dios, no están obedeciendo mi palabra porque están tan enfocados en buscar la unción, en tener un avivamiento. Y yo no digo que la unción ni el avivamiento sean malos. Simplemente que si no se combina con la obediencia, no es algo que venga de Dios. Porque hay muchas personas que están ungidas y por su creer que están ungidas, andan de arriba para abajo, saltando de iglesia en iglesia. Cuando tal vez a la primera iglesia que llegaron, le dijeron al pastor: Dios me envió a este lugar. Es muy común para nosotros como pastores escuchar que alguien venga y nos diga: Dios me envió a este lugar. Y es muy común también mirar que a los 3 o a los 6 meses nos digan que ya Dios lo envió a otro lugar. Entonces, ahí es donde yo me pregunto: ¿a qué Dios están escuchando esta gente? Porque no puede ser al mismo Dios que yo escucho, porque el Dios que yo escucho tiene una palabra. Y cuando Él te manda a un lugar, hasta que tú no cumplas el propósito de Dios en ese lugar, tú no puedes ser movido a otro lugar. Hasta que tú no des fruto en el lugar donde Él te mandó, tú no puedes ir a saltar y sembrar en otro lado lo que tú no has dado todavía por obra en el lugar donde supuestamente Dios te envió. ¿Por qué ahora vemos tanta gente ungida en las redes sociales predicando sin pastor, sin iglesia? Porque están tan ungidos que creen que nadie sabe más que ellos, que no tienen que someterse a nadie más porque ellos son los grandes, porque ellos son los ungidos. Pero yo aprendí del más grande, del Hijo de Dios que vino y dijo en el río Jordán que no había hombre más grande que Juan en la tierra, y que él iba a someterse a los mandatos del Padre, iba a venir y ser bautizado por agua. Delante de Juan, un ser humano como usted y como yo. Entonces, si el más grande tuvo que someterse a una autoridad, ¿quiénes somos usted y yo para creer que somos los grandes ungidos, que no tenemos que someternos a la autoridad que Dios ha puesto y delegado en esta tierra? A la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia. Hay tanta gente ungida que no reciben la promesa de Dios porque no obedecen. Hay tanta gente ungida profetizando, pero como no está Dios, la profecía no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle esta noche? Que sin obediencia no hay unción, que sin obediencia no hay poder, que sin obediencia no suceden los milagros, que sin obediencia no hay manifestación, que sin obediencia Dios no puede dejar que usted opere en ninguno de sus dones. Porque la unción es bonita, pero la unción es un don. La unción es un regalo que Dios nos entrega. Pero la obediencia es algo que usted le da al Padre. Y el Padre se alegra de un hijo obediente. Amén. Así que tenemos que aprender a ser obediente. ¿Por qué ponemos por ejemplo a Jesús? Porque la máxima expresión de la obediencia es Él, que se humilló hasta lo sumo, que aguantó hasta lo sumo, que aguantó los peores insultos, que aguantó las peores humillaciones, que aguantó los peores golpes en obediencia al Padre. Y aunque hubo un momento en que deseó que la copa pasara y tal vez no estar en el lugar que estaba, entendió que esa era la voluntad de Dios y que tenía que terminar la misión que Dios le había entregado.
Y así como vemos a Jesús, que vino y se hizo hombre y caminó en esta tierra como hombre, tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo para poder obrar en la manifestación de lo sobrenatural. Porque ¿por qué ningún milagro se manifestó antes de que Él haya sido bautizado por el Espíritu Santo? Antes de que la paloma haya descendido sobre el río Jordán y haya dicho: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué no había sucedido nada? ¿Por qué su ministerio no había comenzado hasta que ese evento sucediera? Porque Él entendía que hay una obediencia y un orden para todo. Y en obediencia, la Biblia me dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo a Gadara. Y en Gadara se encontró con un hombre que era un endemoniado. Y este endemoniado, dice la palabra de Dios, que estaba encadenado de pies y de manos, que la gente lo tenía alejado porque era un hombre que provocaba miedo, porque si se soltaba de esas cadenas, a lo mejor mataba gente, comía gente, mordía gente. Yo no sé la capacidad que los demonios tenían sobre esa persona y qué actitud esa persona podía tener. Pero lo que sí sé, que ese hombre estaba loco. Lo que sí sé, que ese hombre tenía una legión de demonios sobre él. Y llegó Jesús a Gadara. Y cuando Jesús llegó, ese hombre fue libre. ¿Cómo me impacta que Jesús llegó a ese lugar y ese hombre fue libre? Ese hombre que era un portador de legiones de demonios. Y es que eso me indica que cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo y se presenta en un lugar, ese lugar tiene que mostrar un cambio. El endemoniado tiene que ser libre, el enfermo tiene que ser sano, y la manifestación del poder de Dios tiene que verse en ese lugar, porque hay un enviado, porque hay alguien que en obediencia ha sido guiado por el Espíritu Santo para obrar de acuerdo a lo que el Espíritu le ministra. ¿Por qué tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo? Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, aprendemos que tenemos que tener paciencia, que tenemos que aprender a esperar. Porque guiado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que Elías se fue al río Garí, donde se estaba secando el agua, donde ya no había nada. Pero ¿sabe qué me impactó esta tarde cuando yo estaba leyendo la palabra acerca de eso? Que dice que el río Jordán estaba al oriente. Quiere decir que Elías todo el tiempo tuvo el río Jordán enfrente. Pero en obediencia él esperó hasta ser guiado por el Espíritu Santo para poder ser enviado donde estaba la viuda. Imagínense si usted y yo estamos en un lugar seco, árido, donde vemos que el agua se está acabando y sabemos que al otro lado hay un río donde está lleno de agua, donde podemos tener agua en abundancia. Tiene que ser alguien que sea direccionado por el Espíritu Santo. Tiene que ser alguien que sea de verdad guiado e influenciado por el Espíritu Santo para tener tal nivel de obediencia que tuvo que esperar en ese lugar para poder ser movido a otro. Pero ahora vemos cristianos que al primer problema en la iglesia salen corriendo. Que la primera vez que vemos que al río se le está bajando el agua, salen corriendo. Que la primera vez que vemos un problema que se nos presenta, sale corriendo. Que la primera vez que vemos que la enfermedad nos ataca, sale corriendo. Pero yo creo que tiene que haber un Elías que se pare y diga: aunque el agua se acabe, yo seguiré esperando la dirección del Espíritu de Dios. Aunque la enfermedad llegue, yo seguiré esperando la bendición y la sanidad de Dios. Aunque el problema llegue, yo voy a seguir en el lugar donde Dios me direccionó, a esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Tiene que haber alguien que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien que diga: yo voy a esperar. Alguien que diga: yo
creo que Dios lo va a hacer conmigo. Y si Él dijo que lo va a hacer aquí, pues yo voy a esperar hasta que así sea. Alguien que tenga obediencia, alguien que tenga fe, alguien que realmente crea y reciba la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba orando de verdad, amados hermanos, por una iglesia que sea valiente, por una iglesia que sea paciente, por una iglesia que entienda que en todos los lugares vamos a tener conflictos, que no hay iglesia perfecta, que aún los 12 que andaban con Jesús no eran perfectos, que había un Judas que lo traicionó, que había un Pedro que era agresivo y violento, pero ¿sabe qué? Jesús entendía que el perfecto era Él y que Él iba a hacer las cosas, no la gente que andaba con Él. La primera iglesia que fundó Jesucristo fueron esos 12. Y ninguno de ellos era completo. Y ninguno de ellos era bueno.